Saludos, queridos hermanos, aquí Juan Álvarez desde el País Vasco. Es una bendición en esta ocasión tener con nosotros a mi hermano Josué Equigua, misionero en Jujuy, Argentina. Y para mí es una bendición el testimonio del hermano Josué. No nos conocemos personalmente, pero sí en espíritu, somos hermanos y también hemos tenido algo de contacto. Y desde hace tiempo quería yo hacer entrevista a mi hermano Josué. Hermano Josué, me encantaría que te presentes, por favor. Sí, el Señor les bendiga, hermanos. Un gusto, Pastor Álvarez, saludarle a la distancia. Ahora con el tema de la pandemia hay que estar a la distancia, ¿no? Así que es un gusto saludarles. Mi nombre es Josué Equigua, exactamente, Pastor. Soy mexicano de nacimiento y viví en los Estados Unidos por varios años. Es donde yo conocí del Señor y por la gracia de Dios también rendí mi vida para servir al Señor como misionero ahí en California. Amén, amén, hermano Josué. Me gustaría, hermano, que nos contaras un poco acerca de cómo fue tu llamamiento, qué fue lo que el Señor usó para llamar tu atención hacia Argentina. Bueno, todo fue paso a paso porque así es el llamado del Señor. Creo que toma pasos firmes, ¿no? Yo estaba en los Estados Unidos, había llegado a reunirme con mi madre a la edad de 16 años. En California llegué a reunirme con mi mamá después de muchos años, no habíamos estado juntos. Ella se había ido a los Estados Unidos alrededor del 85 y en el 91 viajo a los Estados Unidos para reunirme con ella. Tenía 16 años y bueno, para resumir un poco, estando ahí en California, gracias a Dios, un mes después de que yo llegara al país, una hermana ganadora de almas que tocó mi puerta y me habló de la salvación. Ahí empezó todo. El Señor tenía un propósito para mi vida. Comencé a ir a la iglesia. Yo estaba creciendo en la iglesia. En el 91 comencé a asistir a la iglesia y comencé a servir en lo que pude, en todo lo que podía, ¿no? Tomé entrenamiento para salir a ganar almas. Pronto, en unos meses, comencé a salir a ganar almas. Y después de unos 2 años, comencé a ayudar más en la iglesia como asistente del pastor, voluntario. No tenía un salario, pero era voluntario en todo lo que yo podía hacer. Entonces comencé limpiando el bautisterio, preparando la ropa para bautismo, limpiando la iglesia, después enseñando una clase dominical, capitán de ruta. En realidad estaba tratando de meterme en todo lo que yo podía, pastor. Pero en 1993, en un campamento juvenil, en la última predicación, que nunca se me va a olvidar, el pastor Ezequiel Salazar cerró el campamento con este versículo, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y fue esas palabras que impactaron mi vida, mi corazón. Yo estaba sirviendo al Señor, pero sentía que podía hacer más para Él. Así que ese día, pastor, en 1993, en ese campamento juvenil, quizá el pastor Salazar ni siquiera sabe que esto sucedió, pero Dios usó esas palabras para Dios obrar en mi corazón, para rendir al Señor mi vida como misionero. Así que a partir de ese día, comencé a tomar pasos hacia esa dirección, ¿no? Todavía me faltaba un año de high school. Yo terminé mi high school en el 94 y a finales del 94, en septiembre, inicié mi primer año en el Instituto Bíblico del pastor Salazar, Instituto Bautista Hispano de Los Ángeles. Así que ahí comencé mi preparación, pastor. Aclaro, no terminé allí porque después, 2 años después, el pastor Benjamín Romero, decidió abrir su propio instituto por la distancia y bueno, ahí continué mi preparación para completar
y terminar mi proceso de preparación. Yo creo que todos estos años, el Señor fue dirigiéndome a Argentina, porque yo nunca tuve realmente un interés en Argentina. Lo digo porque esto fue de Dios. Cuando el Señor puso en mi corazón Argentina, fue a través de una carta misionera, pastor, que Dios, Dios tocó mi corazón, porque yo creo que así funciona el llamado de Dios. No es un llamado a un lugar específico, pero sí es una carga por un lugar específico. Así lo tomo yo, así lo recibí yo. Yo tenía el llamado a servir al Señor como misionero, pero donde el Señor me pusiera, ¿no? Entonces fue una carta misionera que me impactó. Este misionero mencionaba que en el norte argentino habían pasado 10 años y no había llegado ningún misionero. Entonces yo, con lágrimas en mis ojos, le dije al Señor, yo quiero ser el próximo, yo quiero ir para allá. Así que bueno, ahí comenzó todo, pastor, mi decisión de venir a Argentina. Amén, tremendo. Qué testimonio más interesante, hermano. Y como bien dices, disposición de corazón, ¿verdad? Para ir a donde Dios quiere. Y es verdad que a veces los predicadores no saben cuál es el fruto de lo que están predicando. Me refiero a esa predicación del pastor Salazar, pero Dios usa a sus siervos, impacta el corazón de muchos. Y yo le doy gracias a Dios, hermano Josué, porque estuviste dispuesto no solamente a servir en la iglesia, porque yo creo que eso es algo sumamente importante. En el libro de los Hechos vemos que Bernabé y Saulo fueron apartados, ellos estaban activos en la iglesia. Y esto es algo muy interesante para mí porque en mi caso fue semejante en algunas cosas. El entrenamiento fue semejante también. El limpiar, el comenzar desde lo más, pues diríamos, básico, pero la fidelidad tan importante. Hermano, en tu experiencia, ¿cómo fue tu tiempo de visitar iglesias para levantar sostén? ¿Qué te encontraste en las iglesias? ¿Cómo fue ese tiempo? Cuéntanos alguna experiencia. Fíjese, pastor, que tuve malas experiencias, como me imagino todos, pero trato de atesorar las buenas, porque son las buenas experiencias las que nos ayudan a mantener la mirada en el lugar correcto. Le confieso, no me enseñaron cómo hacer diputación. No tenía idea cómo se comía. De hecho, mi pastor, siendo hijo de misionero, él no tenía tampoco mucha referencia, porque en aquellas épocas se hacían las cosas diferentes. Creo que la obra misionera dentro y fuera de las iglesias ha evolucionado con el tiempo. Quizás hemos aprendido de los errores de otros. Y así que, bueno, le comento algo. Hice una lista de contactos. Mi primer impedimento fue, pastor, que mi pastor era de pocos amigos. No era recibido por ciertos pastores por esa causa. Eso, la verdad, al principio me trajo mucha frustración. Y quiero, dentro de este contexto, quiero decir que es bien importante hablando de la parte interna pastoral, es bien importante que los pastores consideren que es de suma importancia estar recibiendo continuamente pastores misioneros para motivar a aquellos que tienen ese llamado a servir al Señor. Y qué curioso que hoy justo se pusieron a trabajar aquí afuera. Y ¿sabe qué, pastor? Yo creo que fue ese contacto que yo tuve con misioneros que llegaron a nuestra iglesia, y entre ellos fue usted. Usted llegó a nuestra iglesia como por el año 96, tengo memoria, y fueron los contactos con misioneros que me ayudaron a aprender
y a mantener ese llamado vivo, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de la diputación, una de las experiencias, digo yo, maravillosas, que anoté todo esto para que no se me olvidara, fue el hecho que en una ocasión, bueno, hice una lista de contactos, llamé a estos contactos y comencé a visitar iglesias. En una ocasión me tocó visitar una iglesia al sur de California, cerca, un poquito más allá de San Francisco. Yo vivía en el sur de Los Ángeles, entonces hice como alrededor de 10, 11 horas de viaje. El costo de viáticos, yo había calculado más o menos, eran en aquel tiempo como $120 de ida y vuelta, 60 de ida y 60 de regreso. Entonces, cuando llegué allá a esa iglesia, me trataron espectacular. Era una iglesia pequeña, pero tenían como un camping donde hospedaban a los misioneros. Era un lugar hermoso. Entonces, comenzamos a presentar la obra y bueno, al final del día, el domingo, el pastor me dio un sobre y me dijo, hermano, esto es lo que normalmente le damos a los misioneros. Nosotros tenemos el énfasis de atenderlos bien y luego darles una ofrenda, pero que las atenciones son mayores a la ofrenda. Entonces, yo vi el cheque, pastor, eran $100, no me alcanzaba para regresar. Y yo estaba, la verdad me molesté, me frustré. Dije, no puede ser, no puede ser. Y bueno, le dije a mi esposa, no puede ser que pastores no piensan por lo menos en cubrir el costo de viáticos. Pero dije, bueno, ya está, vamos a seguir adelante. Me subí al auto y estaba por arrancar y llegó una hermanita con su hijo rápido en su auto y se bajó y me entregó un sobre. Ese sobre tenía $500. Wow. Miré al cielo, dije, está bien, no vuelvo a decir nada. Ese día, pastor, tuve la mejor lección de vida. Era Dios diciéndome, tú tranquilo que yo te estoy cuidando. Amén. Y la verdad, a partir de ahí ya no hubo experiencias que me desanimaran, pastor. Ese día aprendí mi lección. Amén. Y así que cambié mi mentalidad. Yo dije, bueno, voy a ir, voy a predicar, voy a hacer de bendición. Si me dan, amén. Si no me dan, también amén. Y eso fue mi experiencia, pastor, de la diputación. Amén, hermano. Qué interesante que nos cuentas esta historia, porque fíjate que una cosa es tan importante, una cosa muy importante es tener un corazón enseñable, estar dispuestos a aprender. Es muy humano el que nos enfademos por ciertas cosas, pero cuando reaccionamos correctamente, dejándonos en las manos de Dios, confiando en Dios y pues arrepintiéndonos quizá de cosas que no hicimos bien. ¿Sabes por qué creo que es importante, hermano Josué? Porque si comienzas con un corazón correcto, vas a estar más listo para enseñar y para poner en alto no solamente el nombre del Señor, sino la obra misionera y los que vienen detrás. Porque sí he escuchado testimonios diversos, no solamente de misioneros, también gente que recibe a los misioneros que son muy, ¿cómo decirlo? Pues deja muy mal testimonio los misioneros. Sí. Y eso es algo que tenemos que aprender. Las iglesias no nos deben nada. Tú ya lo aprendiste, ¿verdad? Como estás diciendo, aprendiste tu lección. No nos deben nada. Y es nuestro privilegio de poder estar ahí y presentar la obra. Gracias por mencionar eso, hermano Josué. Es algo, creo que es muy, muy importante. En segundo lugar, quisiera que nos contaras un poco acerca de tu adaptación al campo misionero. Yo sé que puede llevarnos mucho tiempo esto y quizá podríamos tener otra entrevista, pero cuéntanos
alguna experiencia de tu adaptación ahí al campo misionero? ¿Qué es lo que has vivido? ¿Qué es lo que más te ha tocado? ¿Qué es lo que Dios más ha usado? Y quizá, ¿qué experiencia fue la que más te ha sido difícil? Y pastor, yo diría que lo primero es que Argentina es otro mundo, es otro mundo. Yo como mexicano viví en los Estados Unidos 20 años, pero nunca dejé mis raíces mexicanas. Siempre pues comimos de una manera tradicional, cultural, si se puede decir. Entonces, al llegar aquí a Argentina, el primer choque que tuve es que todo se llamaba diferente, ¿sí? Comenzamos obviamente, a buscar ingredientes parecidos a los nuestros. Y aclaro, ¿no? Que al principio quería comer como ellos comían, pero no era posible, pastor, porque nuestro estómago era diferente. Continuamente me enfermaba del estómago, mi esposa se enfermaba, nos enfermábamos. Entonces llegamos a un punto donde dijimos, no, tenemos que dejar de tratar de ser como ellos, más bien vamos a estar con ellos, aprender de ellos y poco a poco ir haciendo variantes en la comida. Entonces, llegamos a un punto en que empezamos a hacer una lista de cómo se llamaban los productos. Por ejemplo, aprendimos que acá el aguacate no es aguacate, es palta. Aprendimos que los frijoles se llaman porotos. Entonces aprendimos que la piña se llama ananá. No pides una piña porque una piña es una trompada aquí en Argentina. Entonces, todas esas cosas eran muy curiosas porque llegábamos, a veces nos olvidábamos y llegábamos a la tienda y preguntábamos, ¿cuánto cuesta el kilo de aguacate? Y nos quedaban viendo con cara de, ¿qué? ¿Aguacate? Y le digo, eso que está ahí. Dice, no, palta. Ah, bueno, palta. Entonces, lo que tuvimos que hacer, pastor, es tratar de ser como nosotros. Y nosotros notamos que a eso a la gente les gustó, ser nosotros, ser mexicanos. En realidad, el argentino ama al mexicano. No tiene un buen recibimiento de los norteamericanos, pero sí recibe muy bien a los mexicanos. Les gusta nuestra cultura. Entonces, comenzamos a usar eso a nuestro favor. Nuestros contactos que teníamos, por ahí les invitábamos a comer tacos, y para ellos era una novedad. Invitábamos a personas a comer algo, qué sé yo, un aperitivo mexicano, quizás un guacamole, que era algo novedoso para ellos. Entonces, todo para decir, pastor, que fue más que nada ellos adaptándose a nosotros, que nosotros a ellos, porque yo noté que especialmente el jujeño es muy parecido al mexicano, le gusta el picante. Si vamos al centro del país, ahí no les gusta el picante, muy poco. Entonces aquí en Jujuy estamos a 4 horas de Bolivia, y Bolivia tiene una cultura muy parecida a la nuestra. Entonces, como que Jujuy es una cultura mixta, ¿no? Norte jujeño argentino, pero también boliviano. Entonces, de hecho, para el resto del país, muchos discriminan a Jujuy como parte de Jujuy, como parte de Bolivia. Dicen, no, Jujuy es la ciudad más grande de Bolivia, por decirlo así. Entonces, vimos que eso nos ayudó, pastor, en la adaptación. Después, el costo de vida. El costo de vida es muy, muy cambiante. Tenemos una inflación bastante alta, entonces tuvimos que aprender y acostumbrarnos a los cambios, pastor. Yo viniendo a Estados Unidos aprendí a vivir en base a presupuestos, y pronto aprendí que no podía mantener un presupuesto fijo de 3 meses.
Un mes, 2 meses, 3 meses, el tercer mes ya iba un incremento de un 60%. A veces el 100% de incremento. En otras palabras, si usted comprábamos sillas, las comprábamos, digamos, las primeras sillas, me acuerdo que costaban 300 pesos argentinos. En 4 meses ya valían tres veces más. Por ejemplo, 900 pesos costaban 1,000 pesos las sillas. Entonces, poco a poco aprendimos que esa era parte de la adaptación, pastor. Tratar de, en ese aspecto, de vivir como ellos. Tratar de hacer cambios cada tanto. Así fue nuestra hermosa adaptación a Argentina. Wow, tremendo, hermano. Desde luego, el choque cultural es algo que experimentan todos los misioneros. Es muy interesante cómo dices que Argentina es único. Yo creo que es lo que podríamos decir cada misionero que hemos ido a otra nación, que es otro mundo en muchos sentidos. Algunos lugares son más abiertos al evangelio, otros son muy cerrados. Alguna gente es amable, otra es más dura, más fría. Bueno, es muy variable. Lo interesante en este caso es ver cómo el Señor nos va dando sabiduría para ver cómo podemos entrar, ¿verdad? Tener entrada en las personas para poder dar testimonio pues del Evangelio, que ese es el propósito por el cual estamos en donde estamos. Hermano, voy a brincar un poquito. Me gustaría que nos hablaras un poco acerca de la obra que están haciendo ahí. Quizá destaca alguna cosa de manera especial. A mí me ha llamado mucho la atención, me ha encantado ver, por ejemplo, que ya están comenzando la segunda iglesia. Yo he ido siguiendo el ministerio de ustedes a través de pues, Facebook, que muchos usamos pues, para ver cómo el Señor está obrando en diferentes lugares. Me ha encantado ver cómo desde el comienzo, ¿verdad? La iglesia, cómo han ido construyendo con los esfuerzos, con las batallas. Recuerdo que hubo algunos vecinos que fueron agresivos, que creo que les echaban la culpa de algunas cosas, pero cómo han persistido, cómo han seguido, han sido fieles, y me encanta ver, hermano, la iglesia. Y bueno, cuéntanos un poco acerca de la obra ahí. Pues mire, pastor, la verdad que sin duda alguna este asunto de la pandemia vino a cambiar muchas cosas. Y una de ellas fue que el año 2020, que nos pegó fuerte la pandemia aquí, pues complicó nuestra manera de trabajar que llevábamos haciendo puerta a puerta, de una manera más individual, que es la manera tradicional que aprendimos a ganar almas. Entonces, puedo decir que la pandemia vino a abrir otros panoramas para nosotros. Como usted bien dijo, llegamos y establecimos la primera iglesia bautista, La Gracia, que, por cierto, el 15 de julio cumplimos 9 años de haber establecido la iglesia. Sí, tuvimos un proceso de construcción bastante complicado. La persona que contratamos nos empezó a robar material, y cuando yo lo descubrí, lo despedí, y al despedirlo él hizo una denuncia que lo habíamos despedido injustamente. Gracias a Dios yo tenía, y he ahí la importancia de como misioneros ser un buen administrador. Yo aprendí a llevar registro de todo lo que yo le pagaba, tenía recibos, tenía notas, tenía todo. Entonces, cuando nos tocó ir a juicio, él obvio no se presentó. Nosotros teníamos todas las de ganar, pero gracias a Dios se retiró, ya no nos siguió amenazando, pero sí tenía un historial de hacer eso, ese albañil. Así que, a pesar de las circunstancias, hablé con pastores del norte acá argentino, y eso es importante, tener una buena relación con los pastores locales, nacionales. Yo soy el único extranjero aquí, y somos 14 pastores. Todos ellos son argentinos, jujeños,
y excepto yo, soy el de otra manada. Pero me han tratado muy bien, he tratado de ser amigo de ellos, he ido a predicar a sus conferencias, he ido a entrenar gente para ganar almas. Al principio ellos nomás me miraban así como, ¿qué quiere este mexicano? ¿Quiere venir a mandarnos, a hacer esto? Pero pronto vieron que no es así. Entonces, ellos, junto con los hermanos de sus iglesias, juntaron una cuadrilla de alrededor de 14 hombres que trabajan en construcción y vinieron y nos ayudaron a terminar la construcción. Wow. Gracias a Dios fue un tiempo récord porque vinieron a ayudarnos y terminamos de levantar paredes y techar y tuvimos la inauguración del templo. Amén. La iglesia ha avanzado, ahorita tenemos una asistencia promedio de 220 personas, que el día de nuestro aniversario tuvimos la más alta, 265 personas, el domingo en la mañana. Y dentro de este contexto, pastor, fíjese que yo no tenía planes, por tanto trabajo que tenía con la iglesia actual, no tenía planes de comenzar una nueva obra. Desde luego que esto fue de Dios. La nueva iglesia nació de la necesidad que había en el pueblo donde yo me mudé a vivir. Antes de la pandemia necesitábamos una casa donde vivir y Dios me llevó a un pueblito a las afueras de la ciudad que se llama Yala. Y en ese pueblito son gente profesionistas, doctores, abogados y políticos, de todo. O sea, es un entorno muy distinto. Entonces, mi esposa se encontró con una hermana ahí que le invitó a una reunión de oración y esto ocurrió el año pasado, durante la pandemia. Como no podíamos trasladarnos hasta el otro extremo de la ciudad para las reuniones, pues yo hacía las reuniones vía Facebook o por Zoom o como yo pudiera hacerlo. Y a través de esta hermana, ella nos insistió, pastor, comiencen una misión aquí, necesitamos una iglesia aquí. Ahorita no podemos ir a ningún lado, no podemos salir y use mi casa, me dijo. Y dije, bueno, mira, por mientras mejor vamos a usar mi casa. Así que comenzamos a tener reuniones en mi casa y luego vino una hermana y me dice, pastor, que es dueña de inmobiliaria, me dice, pastor, yo tengo una casa aquí cerca que estamos alquilando. El dueño no quiere a nadie viviendo ahí, pero sí la podemos usar para la iglesia. Y le dije, vamos muy rápido, hermana, somos poquitos, era mi familia, ellas dos. Pero hablé con mi pastor y siguiendo consejo, me dice mi pastor, Josué, tienes un local, una casa de alquiler, tienes gente, comienza. Bueno, arrancamos un 12 de julio del 2020, pastor, y ahí nació la nueva obra, la Iglesia Bautista de Yala. Poco a poco los mismos hermanos empezaron a invitar a otros conocidos. No hemos salido a tocar puertas porque no se puede, y menos en esa zona residencial, pero salimos a la calle, a las plazas, a conocer gente, a dar folletos, a invitar, pero ha sido más, fíjese, pastor, que ha sido más el contacto directo con otros hermanos que conocen a vecinos, les han invitado. Y ahorita ya tenemos una asistencia. En este mes pasado celebramos nuestro primer aniversario y tuvimos 27 personas Amén. De asistencia. Amén. Y todos, excepto dos, una pareja, todos son de ese barrio. Y yo dije, bueno, Dios realmente tiene sus planes, ¿no? Así que eso por un lado. Después, la pandemia también nos despertó otras ideas, siguiendo las ideas de otros misioneros. Hemos estado, pastor, durante este tiempo, abrimos un ministerio nuevo que se llama Estación de Oración. Eso lo agarré de otro misionero que está en México que comenzó a hacer eso. Afuera del hospital pusimos una mesa, una serie de folletos, un cuaderno, y donde las personas, pusimos ahí el letrero Estación de Oración, donde las personas que están en urgencia salen, ven la mesa
anotan un pedido de oración, un pedido de oración por sus enfermos, y luego 2 ganadores de almas están listos para presentarles el evangelio. Wow. ¿Sabe qué, pastor? Hemos tenido tremendos resultados haciendo eso, sin movernos de ese lugar. Entonces, otros hermanos se animaron y abrieron otra estación de oración en una plaza. Yo decía, bueno, vamos a ver si funciona. Y me dice, pastor, estamos ganando más almas con la estación de oración que yendo puerta a puerta. Y le digo, pues sí, la gente está asustada, la gente no quiere abrir la puerta. Entonces, eso cambió, pastor. La pandemia cambió nuestra manera de trabajar. Hemos visto el crecimiento de los hermanos. Hemos visto, a diferencia de otros que quizás me han dicho que han tenido dificultades, la iglesia ha madurado, ha crecido. Desde el año pasado no hacemos ruta, todos llegan solos y todos se van solos. Tenemos una van de 16 pasajeros y el año pasado se rompió el motor y no hemos podido arreglarlo porque cuesta una barbaridad repararlo. Pero los hermanos maduraron, pastor. Llegan en taxis, llegan en bici, llegan en moto, llegan con el primo, alguien que los lleva. Y eso realmente nos ha dejado muchas enseñanzas. Así que ahorita, como dice el filósofo mexicano, ¿verdad? Fue sin querer queriendo. No era mi intención abrir una nueva obra, pero la obra es de Dios. Él es el que puso los medios, pastor. Así que ahora estamos, es doble trabajo para mí porque en la nueva obra estoy comenzando a las 9 de la mañana, que para una iglesia aquí en Jujuy sí era difícil comenzar a esa hora, pero mire que el grupo de gente que tengo sí se levantan temprano. Entonces, enseño la escuela dominical de 9 a 10, de las 10 a las 10 y cuarto tenemos un receso, y luego de las 10 y cuarto a las 11 y cuarto predico. Salgo, preparo mis cosas, nos vamos directo hasta el otro extremo de la ciudad para predicar en la otra iglesia. Mientras yo estoy terminando de predicar, allá en la iglesia La Gracia, uno de mis asistentes enseña en la escuela dominical. Así yo nada más llego a predicar. Ha sido bastante trabajo. Sí. Le confieso, en la noche ya termino bastante fulminado, pero gozoso de ver lo que Dios está haciendo. Amén. Amén. Oh, hermano, cómo me emociona escuchar todo eso. Me encanta, me resulta muy precioso ver cómo Dios obra, hermano, en medio de estas dificultades. La iglesia sigue, la iglesia nunca ha cerrado. Las puertas de la iglesia nunca se han cerrado. Sí hemos tenido que adaptar, hemos tenido que buscar las maneras, hemos tenido que ser creativos, pero Dios siempre bendice cuando el corazón es correcto y el deseo es correcto. Así que, hermano, pues me ha encantado escuchar ese testimonio de la obra, de cómo va. Quizá podremos tener otra entrevista, otro tiempo para tener las siguientes preguntas. Ahora mismo ya me está avisando aquí que se nos está terminando, pero quiero agradecerte muchísimo esta primera ocasión, esta primera oportunidad que hemos tenido de tener esta entrevista contigo. Me ha sido de mucha bendición. Estoy seguro que los que escuchen van a ser también bendecidos, y quiero animarte a que sigan fieles. Es evidente que Dios les está usando. Sí, vendrán pruebas, vendrán desafíos, por supuesto, eso es parte de la vida. Gracias a Dios que como cristianos estamos en Cristo y Él está a nuestro lado. Pero, hermano, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por tu tiempo, por estar dispuesto a la entrevista, gracias por dejarse usar por el Señor, por contarnos lo que está pasando en Jujuy. Y nos gozamos en gran manera. Estoy seguro que aquellos que escuchan la entrevista estarán también muy contentos. Así que, hermano Josué, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta primera oportunidad. Te mando un abrazo fuerte, mando un saludo a tu preciosa familia y también, por supuesto, a los hermanos, aunque no les conocemos personalmente,
déjale saber que pues aquí hay otro misionero mexicano que envía un saludo y que Amén. me gozo en gran manera lo que Dios está obrando ahí entre ustedes. Pues hermano, no sé si quisieras dar unas palabras de despedida y con eso vamos a terminar. Pues gracias, pastor. Solamente animar a aquellos que nos escuchan que sigan apoyando la obra misionera, que su trabajo en el Señor, su inversión de amor no es en vano. Amén. Que Dios les bendiga. Amén, mi hermano Josué. Voy a despedir la entrevista y ahora vuelvo contigo. Que el Señor te bendiga. Dios le bendiga, pastor.